Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches. Amén. Es una bendición el poder estar en este lugar, amén. Amén. Y que tengamos la bendición de poder darle gracias a Dios por lo que Él hace por cada uno de nosotros. Pues Dios ha sido bueno en gran manera con cada uno de nosotros y yo creo que el motivo por el cual hay gratitud en nuestro corazón, amén. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos agradecidos con Dios, amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Amén. Y para siempre es su misericordia. En esta hora de la noche vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y vamos a meditar acerca de Dios. Nos da el resultado de su perdón. En la semana pasada nosotros hablamos acerca de algo muy importante que tiene que ver cómo Dios nos perdona a nosotros, amén. Y nosotros vemos, cada uno de nosotros vemos el resultado del perdón de Dios en la vida de cada uno de nosotros, amén. Y cada uno de nosotros hemos visto, hemos experimentado acerca de cómo el Señor ha sido grande en su misericordia, que a través de Jesucristo Él nos salvó por su gracia, amén. Nos redimió por su gracia, por el amor que Él es, amén. No fue porque cada uno de nosotros merecíamos ser amados de la manera en que Dios nos amó. Y no fue porque cada uno de nosotros fuésemos merecedores del perdón por la cual Dios nos perdonó. Pero en la muestra del amor y la gracia y la misericordia de Dios, envió a Jesucristo para que Él pagara todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, amén. Y lo hizo por su gracia. Vimos la semana pasada que por Jesucristo, el Hijo de Dios, que por Jesucristo, el enviado de Dios, el Cordero de Dios, la ofrenda dada para cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, para redimirnos de nuestros pecados, amén. Y eso es algo maravilloso que nosotros, siendo inmerecedores, lo hemos recibido, amén. Siempre lo hemos dicho nosotros que este lugar es un lugar en donde habemos gente necesitada, gente con necesidad, gente con un corazón que anhela conocer a Dios cada día, amén. Yo cuando pienso en la vida de Jesús, cómo Jesús permitió algo maravilloso, demostrando su amor hacia las personas que lo rodeaban a Él, y que fue totalmente diferente a la forma en que los religiosos lo hacían. Si usted se acuerda, los religiosos en la Escritura, ellos se creían perfectos, rectos, santos y apartados según ellos, y no querían ni siquiera dejar entrar a alguien que haya cometido un error o un pecado en el lugar en donde se reunían para adorar al Señor. Expulsaban a los pecadores de los lugares en donde se reunían para escuchar o leer la palabra del Señor, porque los religiosos miraban con ojos terrenales. En cambio, Jesús siempre vio a la humanidad con ojos de amor. Por eso que Jesús, en su caminar sobre de esta tierra, Él caminó a la par de personas imperfectas. Él llamó hombres a trabajar a la par de Él, imperfectos, con errores, desechados por la sociedad religiosa, desechados por la comunidad, podemos decir, cristiana de aquel tiempo. Los que creían en la Torá
no se involucraban con esa clase de gente porque ellos pensaban que esa gente Dios los había aborrecido totalmente y que no había solución para su problema de pecado. Pero Jesús vino a demostrar todo lo contrario. Él comió en casa de publicanos. Él compartió el pan con los pecadores. Él se sentó a la mesa de gente estafadora. Solo piense en Zaqueo. Zaqueo, dice la Escritura, que era un hombre chaparrito como yo. Aleluya. Que cuando Jesús iba pasando en aquella ciudad predicando la buena nueva de salvación, le entró curiosidad en su corazón de conocer a Jesús. Él quería saber quién es Jesús, pero él no podía hacerlo por la multitud que rodeaba a Jesús. No pudo. Y se le ocurrió subirse a un árbol de sicómoro, dice la Biblia. Allá estaba Zaqueo. Y no fue casualidad que Jesús levantó la vista en el árbol y vio a Zaqueo allá arriba. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Jesús? Él no dijo, no, yo no voy a entrar a la casa de ese publicano. ¿Cómo? Él es un estafador, él es un prestamista, él es un usurero, él ha robado a la gente. ¿Cómo me voy a juntar yo con ese ladrón? No. Cuando vio Jesús a Zaqueo, ¿sabe qué le dijo? Bájate de ahí, que hoy voy a pasar a cenar en tu casa. Hoy voy a posar en tu casa, le dijo Jesús a Zaqueo. Y de la misma manera lo vemos nosotros, lo hizo con las prostitutas, lo hizo con la gente que prácticamente no tenía que ver nada con la ley de Dios en cuanto a lo que los israelitas conocían. Él se acercó a las personas con tanto amor, porque él vio la necesidad del corazón del hombre y de la mujer. Y fue exactamente lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros. Él no vio nuestro nombre, nuestro apellido, Él no vio nuestro estudio, Él no vio nuestra nacionalidad, Él no vio nada de eso. Lo que a Dios le interesó en cada uno de nosotros es salvar nuestra alma, amén. Y nos aceptó y nos recibió delante de su presencia tal como nosotros éramos. Y es un gran ejemplo que Jesús nos deja a cada uno de nosotros, los que ya fuimos comprados, limpiados con la sangre de Cristo, que de igual manera nosotros debemos recibir a muchos que también están heridos, que una vez que en el mundo están golpeados, que en el mundo están enfermos, que en el mundo están perdidos, sin Dios, sin esperanza. Pero el Señor espera que cada uno de nosotros podamos demostrarles a ellos, como Jesús lo hizo con nosotros, como Jesús nos enseña en la Escritura, recibirlos con amor, hablarles con amor y guiarlos en el camino que un día, por gracia, cada uno de nosotros recibimos por el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Dios da a conocer los resultados de su perdón en la vida de cada uno de nosotros. Vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 1 verso 13. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Cuando lo tenga me dice amén, amén. Y lo vamos a leer todos juntos, amén. Amén. El verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Incline su rostro. Padre que estás en el cielo,
En el nombre de Jesús venimos delante de tu santa y divina presencia para darte gracias por el privilegio que nos concedes de poder estar en este lugar y poder meditar un momento en tu palabra. Por favor, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable al corazón y a la mente de cada uno de nosotros, que podamos cada uno de nosotros recibir tu palabra, porque necesitamos de tu palabra, necesitamos este alimento espiritual para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Dios, ilumina nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Habla la vida de cada uno de nosotros. Te pido por los que estamos reunidos, por cada familia representada en esta hora, en este lugar. De igual manera te pido por aquellos que nos ven a través de este medio de comunicación, que yo pueda recibir tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos entonces en esta noche a ver acerca del tema Dios da a conocer los resultados de su perdón. En el libro de Romanos 5, versículos 5 al 11, al igual que Colosenses 1, 13 al 14, ahí nosotros vemos acerca de cómo cada uno de nosotros hemos obtenido y hemos conocido el resultado del perdón de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Las Escrituras dicen en el libro de Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. He aquí el punto de partida de una nueva vida, de un nuevo amanecer, de una nueva oportunidad para la vida de todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque Jesús es la única fuente, Él es el único camino, es el único medio por la cual cada uno de nosotros fuimos justificados. Y fuimos justificados por medio de la fe. Y no solamente fuimos justificados, sino que hay algo maravilloso sobre toda esta justificación de Dios en nuestra vida, que hoy tenemos paz para con Dios. Qué bonito es escuchar la palabra paz. ¿A quién no le gusta vivir en paz? ¿A quién no le gusta vivir en tranquilidad? ¿A quién le gusta vivir en un lugar en donde haya bullismo, o en un lugar donde haya balaceras cada momento, o en donde hay de repente vecinos que les gusta escándalos, en donde suena la radio o el televisor con un volumen fuerte, en donde a usted no lo deja estar tranquilo o tranquila? ¿Qué es lo que viene a la mente de uno? Es decir, no, yo voy a tener que buscar otro lugar mejor en donde vivir. Mucha gente se ha movido de su lugar de habitación por ciertas situaciones que no los hacen estar en paz. ¿A quién le gusta tener vecinos que son molestos? O que lo hacen estar a uno como que tener que cuidarse de ciertas cosas porque no hay paz en esos lugares, no hay tranquilidad. ¿A quién le gusta trabajar en un lugar en donde no te dejan trabajar en paz? En donde estás haciendo algo y no, así no se hace, no, por favor, no, espérate, no, y ahí están sobre de uno. A nadie le gusta vivir en un lugar en donde lo hostiguen, en donde te tengan intranquilo, en donde no te tienes el espacio para poder realizarte o para poder hacer lo que tienes que hacer con tranquilidad. Algo maravilloso que nosotros vemos en la Escritura en cuanto a los que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos esa paz con Dios.
En el corazón de cada uno de nosotros reina una paz que Jesús lo ha dado a cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se los doy como el mundo lo da. Porque la paz que el mundo da es algo pasajero, la paz que el mundo ofrece es algo que se desvanece, la paz que el mundo ofrece es algo que hoy está y mañana no. Es la razón de las guerras. Hace poco se huyó de que no firmaron la paz Israel con los palestinos, que firmaron tranquilidad por un cierto tiempo. Al siguiente día estaban de nuevo bombardeando esos lugares. ¿A dónde quedó esa paz? A eso se refiere la Escritura en cuanto a la paz terrenal, que la paz terrenal no permanece. En cambio, la paz que tenemos con Dios es una paz que perdura en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso que cuando llegan aflicciones a nuestra vida, cuando llegan problemas a nuestra vida, cuando llegan enfermedades en nuestra vida, muchas veces nosotros como que lo llevamos en calma. Oye, como que a ti no te preocupa lo que te está pasando. Pero no es porque no nos preocupa, sino que porque hay algo que difiere en nuestra vida de lo común, de lo normal, de lo secular o del mundo, que es la paz de Cristo en nuestro corazón. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado lo maravilloso de tener la paz de Cristo en nuestro corazón. Justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el medio por el cual nosotros hoy tenemos paz en nuestro corazón. Y este es el punto de partida de una nueva vida, de un nuevo amanecer, de una nueva oportunidad en la vida de cada uno de nosotros. Lo que sigue son bendiciones, fruto del perdón de Jesús para nuestra vida. Amén. Fruto del perdón generoso de Dios para cada uno de nosotros. Estas bendiciones se pueden agrupar en dos clases. Número uno, bendiciones que dan un nuevo significado a las experiencias de nuestra vida. Bendiciones que dan un nuevo significado a las experiencias de la vida. Yo creo que entienda algo en cuanto a estas bendiciones que nosotros recibimos de parte de la justificación de Dios para nuestra vida. No es como lo pintan las otras religiones o las otras doctrinas que tratan de hacerle creer al hombre y a la mujer que teniendo a Cristo ya no va a tener problemas, que teniendo a Cristo va a estar siempre en victoria, que teniendo a Cristo va a ser un hombre próspero, que no va a vivir jamás con falta de lo económico. No. Si no, todo lo que Jesús enseñó en la vida estaría entonces equivocado. Y cuando lo que Jesús enseñó es todo lo contrario de lo que enseña hoy en día las falsas doctrinas, los que han tergiversado el sentido verdadero de lo que dicen las Escrituras. Una bendición tan importante que nosotros recibimos, dice acá la enseñanza, que es un don nuevo significado, un nuevo significado a la experiencia que vivimos cada día de nuestra vida. Amén. Número dos, bendiciones que dan un auténtico sentido de seguridad a nuestra vida. Por eso que en nosotros ya no hay temor. No tendré temor de los que me quieran hacer algún mal, dice el salmista David. ¿Por qué? No hay temor en el corazón del salmista, porque su confianza estaba puesta ¿en quién? En Jehová.
En otro pasaje el salmista David decía que él no tenía temor de los que quieran dañar su cuerpo físico, porque la vida de David estaba en las manos de Dios y él tenía cuidado de su siervo. Y exactamente como David lo ve, lo canta, lo anuncia a través de los salmos, es lo que Dios hizo con David. Por eso el salmista David dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, como Jerusalén que tiene montes a su alrededor, permanece para siempre. El tener una confianza en Dios es la bendición tan grande que cada uno de nosotros hemos recibido, y es una bendición que nos ayuda a cada uno de nosotros a vivir una vida segura en Dios. Hay un canto que dice: mi vida está segura en Dios, mi vida está segura en Él. Y habla acerca de que cuando tu vida está en las manos de Dios, pueden pasar situaciones a tu alrededor, pero a ti no te puede pasar nada. Puedes ver, puedes sentir, puedes oír, y muchas veces quizás te va a afectar un poquito, pero no te va a dañar a ti, sino que te va a cuidar. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y si estás bajo la sombra del Omnipotente, Él tiene cuidado de tu vida. Amén. Y esa es una de las bendiciones que nosotros tenemos al haber recibido esa evidencia de los resultados de que Dios nos perdonó, de tener la seguridad auténtica de confiar en Dios. Bendiciones que dan un nuevo significado a las experiencias que vivimos cada día en nuestra vida. Cada mañana al despertar, hay algo maravilloso que sucede en nosotros, que cuando despertamos, lo primero que hacemos: gracias, Señor, porque ya amaneció. Gracias, Señor, porque ahora tengo la oportunidad de ir a trabajar. O gracias, Señor, porque tengo la oportunidad hoy de descansar, pues no tengo trabajo. Yo le aconsejo a usted que cuando no tiene trabajo, aproveche el tiempo para orar. Amén. Aproveche el tiempo para leer la Biblia. Hay personas que piensan de que no tengo trabajo, para mí ya perdí el día. Pero en realidad, fíjese que si nosotros le damos vuelta al asunto, o como decimos, llevar la contraria a las situaciones que nosotros vivimos, deberíamos aprovechar esos momentos de leer la Biblia, de orar, de postrarnos delante de su presencia, de pedirle fuerza, de pedirle a Él que nos ayude a seguir adelante, porque solamente estando en las manos de Dios es que nosotros vamos a lograr vencer en contra de las situaciones. Amén. Y en el momento menos pensado, Dios va a suplir nuestra necesidad. Las bendiciones que cada uno de nosotros vemos en nuestra vida son los resultados de que nosotros conocemos de que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y que tenemos la libertad, como dice el versículo que nosotros leímos, tenemos la libertad ahora de venir ante la presencia de Dios confiadamente, porque ya no hay nada que nos lo impida. Antes el pecado era un obstáculo para nosotros venir a los pies de Cristo. Dice que la única oración que Dios escucha del pecador es la oración del arrepentimiento. Es cuando el pecador se arrepiente de sus pecados o reconoce a Dios y le dice: Señor, reconozco que soy pecador, perdóname, lávame, límpiame, yo quiero conocerte. Esa oración es lo único que Dios escucha del hombre pecador. Y eso es bíblico, no es que nosotros lo digamos. Por eso dicen las Escrituras que Dios al altivo lo ve de lejos, y al humilde, que dice, lo ve de cerca. Amén.
En otras palabras, Dios le presta más atención al hombre y a la mujer humilde, y se refiere al hombre y a la mujer que reconoce que necesita el perdón de sus pecados, que necesita humillarse delante de Dios, buscar a Dios, servir a Dios, agradar a Dios. A eso se refiere, a la humildad del corazón del hombre de reconocer quién es Dios. Pero el corazón altivo Dios lo ve de lejos. ¿Y cuál es el corazón altivo? Aquella persona que ve de menos, o le da menos importancia, o no quiere saber nada de la palabra o del evangelio de Jesucristo. Y no es que Dios no vea lo que ellos hacen, porque tampoco pensemos de que entonces pues puedo hacer lo que yo quiero y no me ve Dios, y Dios lo ve. Por eso dice en las Escrituras que al final de los tiempos Él va a cada uno de nosotros, grandes, pequeños, todos aquellos que van a estar delante de Dios en aquel momento, van a entregar cuentas delante de Dios. Por eso dice la Escritura que mejor es que nosotros hoy seamos juzgados por el mundo, por lo que estamos haciendo, por servir a Dios, y no que después Dios nos vaya a juzgar a nosotros por no haber hecho su voluntad y haber hecho la voluntad del mundo. Amén. El verso 5 que nosotros leímos del libro de Romanos habla la siguiente frase: y la esperanza no acarrea vergüenza. Y la esperanza no acarrea vergüenza. Leyendo el versículo anterior, descubrimos que el estado de esperanza se llega por un proceso en la vida de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué nosotros muchas veces llegamos a pasar tribulación en nuestra vida? Cuando nosotros llegamos a tener tribulación en nuestra vida es para que usted o yo aprendamos a tener paciencia. ¿Y sabía usted que la paciencia es un fruto del Espíritu? Y la paciencia es algo muy difícil de obtener, pero no es imposible. Amén. Y las Escrituras nos hablan a nosotros que la tribulación en la vida del creyente va a producir que el creyente aprenda a tener paciencia. ¿Por qué la importancia de la paciencia en la vida de cada uno de nosotros? Porque solo siendo pacientes, cuando vengan los momentos difíciles en nuestra vida, nosotros vamos a permanecer firmes. Vamos a permanecer en pie, confiando en Dios, para poder nosotros obtener la victoria en nuestra vida. ¿Y cuál es la victoria que habla Dios que nosotros debemos obtener en nuestra vida? Se refiere a poder alcanzar y obtener la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y un valiente es alguien que va a permanecer firmes en contra de las situaciones. ¿Qué hacen los cobardes cuando sucede alguna situación a su alrededor? Salen corriendo. En una ocasión había una pareja que iba caminando en la calle de esposos, y resulta que se baja el ladrón de la moto, eran dos, se baja uno de ellos, le pone la pistola para asaltarlos, y el esposo le deja la cartera al ladrón, pero sale corriendo lo más que puede, y deja a la esposa parada enfrente de los ladrones. Y la señora se quedó, ¿verdad? Y le da la cartera y se montó en la moto, y el ladrón vio que el marido corrió y dejó a la señora, se baja en la moto y le dice: ¿sabe qué, señora? Le devolvió los objetos que le había robado y le dice: ese marido que usted tiene no lo ama, porque la dejó abandonado en el momento que más la señora necesitaba que la cuidaran o que la protegieran.
Eso es la actitud de un cobarde. Un cobarde huye ante las situaciones difíciles. Un cobarde huye ante los problemas. Un cobarde huye cuando está en momentos de batalla. Pero las Escrituras nos hablan a nosotros que vamos a pasar momentos de tribulación, y es para que el Señor nos eduque a nosotros, nos enseñe a nosotros a que aprendamos a tener paciencia. Porque teniendo paciencia nosotros vamos a soportar los momentos de prueba. Y soportando los momentos de prueba nosotros vamos a obtener la esperanza que nosotros anhelamos. ¿Cuál es lo que nosotros ansiamos? La razón por la que nosotros estamos luchando, la razón por la que venimos a la iglesia, aunque haya lluvia, aunque haya frío, aunque haya calor, aquí estamos, aunque estamos enfermos, aunque no tengamos ni siquiera $1 en la bolsa, pero nosotros decimos: yo voy a ir a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hay una esperanza en nuestro corazón, hay un deseo en nuestro corazón de obtener la vida eterna en Cristo. La vida eterna en Cristo supera todo lo que nosotros, entre comillas, creemos que hay en esta tierra y es valioso, como el oro, la plata, millones en el banco, una mansión, carros de lujo, qué sé yo. La Biblia dice que todo lo que en este mundo hay es pasajero. Un pasaje en la Biblia dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Su palabra permanece para siempre, y en su palabra, cada vez que nosotros venimos ante su presencia, venimos a aprender cómo nosotros poder enfrentar las tribulaciones. En su palabra nosotros venimos y aprendemos cómo a tener paciencia. En su palabra nosotros venimos cómo confrontar o enfrentar las pruebas. Amén. No hay otra razón que nosotros podamos decir: no, yo puedo aprender a través de otra forma. No hay. Solamente a través de su palabra, solamente a través de buscar su presencia y la esperanza que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús no acarrea vergüenza. No acarrea vergüenza. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Cada elemento del proceso aporta significado y contenido a la esperanza. Veamos la palabra tribulación. Literalmente es precisión, es lo que ejerce en el cristiano sus deseos, necesidades, sufrimientos o persecuciones. En una ocasión Jesús dijo en uno de los evangelios: en el mundo tendréis, ¿qué dijo? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero aprendan de mí, así como yo he vencido al mundo. El ejemplo maravilloso que nosotros tenemos debe ser siempre Jesús. Debe ser siempre lo que su palabra enseña. Por eso nosotros siempre predicamos y hablamos de aquel versículo que dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque si pones tu mirada en Cristo Jesús, si pones tu mirada en lo que Él enseñó, tú vas a vencer así como Él venció. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para vencer. El Señor nos ha llamado a uno de nosotros para triunfar, porque el triunfo en la vida de cada cristiano es también el resultado del que Él nos haya perdonado a nosotros nuestros pecados con su muerte en la cruz del Calvario. Porque pagando Él nuestros pecados, muriendo Él por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él venció por nosotros. Por eso la Escritura dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores.
Amén. Y es algo maravilloso ver cómo las Escrituras nos enseñan a nosotros acerca de la importancia de reconocer el propósito de la palabra del Señor. Tribulación literalmente es como que tuviera presión usted en su vida para hacer las cosas, pero las cosas para Dios. Y cuando hablamos de presión se refiere a las luchas que el enemigo va a traer en su vida. Porque al enemigo no le gusta que usted sea una mujer que ore o que sea un hombre que ore. Al enemigo no le gusta que usted sea un cristiano o una cristiana que lea la Biblia. ¿Sabe qué es lo que usa Satanás para presionarlo a usted para que salga del camino? Es traer todo lo contrario de lo que Dios nos pide hacer. Por eso que nosotros debemos ser sabios en nuestra vida diaria, porque hay cosas que nosotros hacemos que no nos damos cuenta que nos están sacando del camino. Y como siempre lo hemos mencionado y hoy lo vuelvo a recalcar, en el caso de los medios de comunicación, las plataformas de entretenimiento que hay hoy en día. Y esa es una realidad que está viviendo el cristiano hoy en día, es una de la presión que el diablo está utilizando para sacar a muchos del camino. Por eso hay gente que no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo ni para escuchar un momento de alabanza en su hogar, pero sí tiene tiempo de estar viendo en el teléfono o en la computadora o el medio que sea que se utilice, y se pasan horas y no se cansan. Se aburren más de escuchar la palabra de Dios en la iglesia y ya quisieran que el hermano o el pastor ya termine, que ya son las 2 de la tarde, que hay que ir a almorzar, o que ya, o sea, y es una realidad lo que se vive hoy en día en la vida de los cristianos. Yo he oído literalmente de gente que dice, no, hombre, que termina muy tarde. Y yo digo ¿cómo es posible, que la gente dice que termina muy tarde uno por adorar a Dios? Y antes, cuando estábamos en el mundo, dan las 3, 4, 5, 6 de la mañana y allá estábamos metidos en la discoteca, en la cantina, y nunca decimos que termina tarde. O cualquier otra fiesta que solamente sea solo para entretenimiento de la carne del ser humano, y nunca decimos, es que ya es tarde, me tengo que ir. Además, desvelados nos íbamos a trabajar y no nos importaba. Y ahora que ya conocemos la verdad, que conocemos su palabra, que sabemos la bendición de haber sido perdonados por Cristo, muchas veces nosotros ponemos excusas por dedicarle un tiempo para servir al Señor. El enemigo permite muchas veces en la vida de todo cristiano una presión para ver qué tanto verdaderamente nosotros estamos firmes o aguantamos permanecer firmes para demostrar que verdaderamente nosotros somos creyentes y valoramos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y la paciencia es tan importante en la vida de cada uno de nosotros, porque siendo pacientes es como nosotros vamos a vencer los momentos difíciles o la presión que el enemigo pueda traer a nuestra vida. Hablando de los momentos de tribulación o de luchas o pruebas que llegan en nuestra vida. Las tentaciones que pone el enemigo en nuestra vida. Porque Satanás sí, él pone tentación en la vida de todo cristiano. Amén. Dios no. Él no tienta a nadie, dice la Escritura. Pero el diablo sí es experto. Pero nosotros tenemos que aprender a estar firmes, a pedirle a Dios a que nos ayude a confiar en su palabra y a ser pacientes para poder superar las situaciones en nuestra vida. La paciencia, el espíritu que puede vencer al mundo, es la palabra que describe a la persona que sigue caminando de frente
a pesar de la tormenta y los vientos contrarios. La paciencia es un fruto del Espíritu que yo le decía al principio, y lo puede ver usted en las Escrituras, cuando habla de los 9. Amén. Las 9 virtudes del fruto del Espíritu. La paciencia es una de ellas. Y la paciencia es algo muy importante en nuestra vida, que es algo necesario para que cada uno de nosotros podamos hacer frente a las tormentas. Si llega a tener usted tormenta en su vida, hablando de las situaciones que llegan en su vida espiritual, en su vida como creyente, es porque usted está buscando la presencia del Señor, es porque usted está cerca de Dios. Porque alguien que no tiene lucha, que no tiene pruebas, que no tiene tribulaciones, que no tiene problemas, es porque está lejos del Señor. Porque el enemigo jamás va a ponerle una prueba o una lucha o una tentación a alguien que el enemigo sabe que lo que está haciendo lo tiene alejado del Señor. Los problemas, las pruebas llegan únicamente en la vida de todo aquel cristiano, pero aquel cristiano que sabe que tiene el fruto de la paciencia en su vida se mantiene caminando de frente. Es como que usted fuera al desierto. Nadie ha ido a un desierto en donde el viento sople fuerte. Lo único donde hemos visto es en las películas o en las caricaturas, en donde vemos viento fuerte. ¿Y sabe cómo va caminando la gente en contra del viento? Luchando en contra del soplo del viento, en la arena y todo lo que arrastra la tormenta. Pero continúan de frente porque tienen un objetivo y un propósito a dónde va a llegar. En especial los caminantes, los viajeros en aquel entonces, ellos continuaban su camino de frente hasta llegar a su destino. De la misma manera, alguien que ha aprendido a tener paciencia de parte del Espíritu Santo va a caminar, va a continuar de frente a pesar de la tormenta, a pesar de los vientos contrarios que vengan a la vida de cada uno de nosotros. Y la paciencia es una manera de conocer en nosotros el resultado del perdón de Dios para nuestra vida. Y de igual manera las 8 virtudes más, con la paciencia son 9. Cuando nosotros tenemos todas esas cualidades en nuestra vida, es el resultado del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida en el momento que Él perdonó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cuando Él perdona nuestros pecados, Él comienza a regenerar nuestra vida. Él comienza a cambiar nuestra forma de ser. Él comienza a cambiar nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestros malos caracteres. Todo eso comienza a cambiar. Y luego a veces nosotros nos sorprendemos. Yo antes era... Pero hoy mi vida es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a transformar nuestra vida en una nueva criatura. Amén. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso que si hay cosas en nuestra vida, actitudes en nuestra vida que nosotros necesitamos cambiar, solamente doblemos nuestras rodillas, fácil. Solo doblen sus rodillas y dígale: Señor, yo quiero que tú quites esto de mí. Tú cambies esto de mí, Señor, por favor, ayúdame. Y sabe que el Señor lo hace, porque Él sigue trabajando todavía en nuestra vida. Por eso lo decía al principio, que Dios Jesús, al permitirnos estar en este lugar, al darnos a nosotros la oportunidad de venir, es porque Él sabe que nosotros necesitamos de su gracia. Necesitamos de su perdón, necesitamos ser transformados, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos valorar cada día en nuestra vida lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y solamente lo vamos a hacer
estando en su presencia. Estando en su presencia. No hay otra forma de demostrarle al Señor que le amas. ¿Sabe cómo demostró Jesús que nos ama a nosotros? Vino a nacer de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Vino a vivir como un niño común, a jugar, a correr, a hacer lo que un humano normal hace. Nacer, crecer. Llegó a la edad en la cual Dios permitió que comenzó su ministerio y comienza a hablar de las buenas nuevas de salvación. Viene a mi mente lo que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús llegar al Jordán: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Para que nosotros nos demos cuenta que Dios nos ama, Él entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz del Calvario, y lo hizo con hechos. Él lo había prometido en el Antiguo Testamento, lo había profetizado a través de los profetas, valga la redundancia, y lo cumplió en pocos siglos atrás. Murió en la cruz del Calvario, sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido, lo padeció en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre inmaculada en la cruz del Calvario solo por amor a cada uno de nosotros. Y Él lo único que nos pide a nosotros es demostrarle a Él agradecimiento y demostrárselo con amor. Amén. Y para demostrar que nosotros amamos a Dios, debemos esforzarnos un poquito más. Debemos luchar un poquito más a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, de la lucha o las pruebas que lleguen en nuestra vida. Si nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, le estamos diciendo nosotros a Él: Señor, te amo. Señor, te amo. Y te sirvo porque te amo, te busco porque te amo, oro porque te amo, leo tu palabra porque te amo, asisto a la iglesia porque te amo. Es la forma en que nosotros podemos demostrar que amamos a Jesús. Amén. Que amamos a Dios, que valoramos lo que Jesús hizo por nosotros al perdonar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y lo maravilloso es de que Dios nos dota a cada uno de nosotros de la armadura de la fe, del fruto del Espíritu. No nos manda así nada más por así a la batalla, no, Él nos equipa. Entonces nosotros debemos apreciar todo lo que Dios hace por nosotros. Amén. Y por eso que yo los animo a cada uno de los que estamos en esta hora, en este lugar, a seguir adelante. Como dicen las Escrituras, la enseñanza de esta noche, que a pesar de las tormentas, a pesar de los vientos contrarios, nosotros debemos seguir adelante. Nosotros debemos permanecer firmes. Amén. Y la fuerza no lo vamos a hacer nosotros. No crea que, no es que yo voy a luchar yo solito. No. El Señor va a estar contigo, el Señor va a estar con usted. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de este mundo. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en el cielo, Dios, poderoso yo quiero darte gracias, mi Dios, por tu amor y por tu gran misericordia. Quiero darte gracias por la vida y por la salud, por el aire que respiramos. Quiero darte gracias por el privilegio que me da de estar en este lugar y poder meditar un momento en tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque tú hablas a mi vida, a mi corazón, Señor. Yo te doy gracias porque tú has sido mi fortaleza. Tú has sido mi refugio, has sido mi pronto auxilio. Eres la razón por la que estoy en este lugar, mi Dios. Te ruego, Dios, bendice a nuestros pastores, bendice la casa pastoral, bendice a cada familia representada en esta hora, en este lugar, Señor. Yo te doy gracias por los años de vida que tú le has regalado a mi hermano Isaac, Señor. Te ruego, Dios, que en su juventud, en
su vida, Dios mío, Él pueda servirte, pueda buscarte, Él pueda honrar y glorificar tu nombre, Señor. Él pueda, bendito Dios, agradecido con todas las bendiciones que tú le das, Señor, con la oportunidad que le has dado de estar en este país, Señor. Bendice su casa, bendice su hogar, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, guarda su salida, guarda su entrada, redarguye su corazón, Señor, para que Él pueda tener el tiempo para venir y buscar tu presencia, para que Él pueda tener el tiempo, Señor, para ti, porque yo sé, mi Dios poderoso, que tú eres grande y poderoso para suplir cualquier necesidad que nosotros tengamos. Padre, muchas gracias por tu Espíritu Santo en esta hora, en este lugar. Te ruego, Dios, que guarde nuestra salida como guardas nuestra entrada. Te ruego, Dios, que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante, peleando nuestra batalla, Señor, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, pero mayor eres tú que estás en nosotros que el que está en el mundo. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.